Qué bueno verles. Seguimos en este maravilloso libro, muy maravilloso libro de Apocalipsis. Vamos al capítulo 12. Dios es bueno. No olvidemos el contexto de lo que hemos venido predicando. Vamos a hablar un poquito del desarrollo de lo que estamos enseñando, hermanos. No olvidemos el contexto. 144,000 elegidos por Dios, predicando a todas las naciones en el mundo. Cientos de personas siendo salvas en estos 3 años y medio últimos a lo que se le llama la gran tribulación. Dios guardando a sus 144,000 predicadores, hermanos, para que no sean tocados, para que no sean asesinados por el anticristo, guardándolos hasta que se cumpla el número de elegidos que Dios va a salvar. Israel bajo pacto con Satanás, el Israel apóstata, haciendo un pacto de tregua con Satanás. El diablo, el anticristo, le ofrece paz, no hay problema. Religión, no hay problema, dale con todo. Pero no olvidemos que cuando la gente dice paz y seguridad, viene ¿qué? Destrucción repentina. Eso es lo que estaremos viendo en esta realidad. Y otra cosa, hermanos, todo el contexto de este capítulo 12, vamos a leer hasta el 5. Apareció en el cielo, dice, una gran señal. Mire qué increíble es esto, que es lo que vamos a ver. Una mujer vestida del sol. ¿Qué significa eso, hermano? Una mujer en los cielos, una gran visión. Dice, vestida del sol, o sea, con un brillo espectacular. Con la luna debajo de sus pies y sobre la cabeza una corona de 2 estrellas. Vamos al versículo 2. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Versículo 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón, dice la palabra de Dios, escarlata, o sea, rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas diademas, y su cola arrastraba la 3/3 parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Quiero comenzar diciendo, volvámonos al 1 nuevamente ahí, por favor, William. Quiero comenzar diciendo, hermanos, que esta es una señal ya increíble de la palabra de Dios. Qué maravillosa señal. Dice, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Lo primero que vamos a ir entendiendo, hermanos, sobre esta mujer es que la tradición de la religión católica presenta esta lectura de Apocalipsis 12:1, que esta profecía se refiere a la Virgen María y que ellos dicen que es la Virgen, y ellos presentan en conjunto a la Virgen María con 2 estrellas sobre su cabeza. La presentan narrada como está en Apocalipsis capítulo 12, pero la realidad bíblica es otra. Porque no solamente dice que es de esta señal que aparece esta mujer, sino también que dice que aparece Satanás persiguiendo
el hijo de esta mujer. Y realmente no puede ser la Virgen María que los católicos representan, porque la misma profecía dice que esta mujer debe ser sustentada por 3 años y medio en el desierto, y ahí no les pega la teología. No les pega. Ellos dicen en lo que fue Egipto, no especifica eso la Biblia, especifica que es en el desierto. Agustín de Hipona, uno de los padres de la iglesia, también él dice que esta mujer es la iglesia y que la iglesia tuvo a ese hijo en medio de ella, pero tampoco pega en la profecía, porque hay una verdad. La iglesia no trajo al Hijo de Dios, no tuvo al Hijo de Dios. Es más, la iglesia no engendró a Jesucristo, sino que Jesucristo engendró a la iglesia. Tampoco pega. Entonces, ¿cómo entender esto? ¿Cómo entender esta realidad de lo que estaremos hablando esta maravillosa noche? Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre sus cabezas una corona de 2 estrellas. Me vas a estar ayudando con cambiarnos en ciertos versículos de la Biblia y vámonos a irnos a Génesis capítulo 37, Génesis 37, versículo 9, para que entendamos qué dice la Biblia de esta mujer. Mire qué asunto que vamos a leer. Increíblemente, hermanos, el Dios de la Biblia tiene todo bajo control. Génesis 37:9, el sueño de José. Dice, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, mire desde cuándo Israel, la nación de Israel es vista, escúcheme bien, de esta manera como es vista aquí en Apocalipsis capítulo 12. En Apocalipsis capítulo 12 es vista, mire cómo dice aquí, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Mire cómo dice, soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. Y aquí que soñaba otro sueño, y aquí que el sol y la luna, escúcheme esto, el sol y la luna, y 11 estrellas se inclinaban a mí. ¿Quién era la estrella número 12? José. ¿De qué está hablando? Está hablando que esas 12 estrellas todo el tiempo desde Génesis han representado a las 12 tribus de Israel. Y miren cómo sigue siendo aquí, y se inclinaban ante mí. Vámonos a irnos a la palabra de Dios nuevamente. Escúchame bien, a esta verdad. Esta mujer también dice, hermanos, está vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre sus cabezas una corona con 2 estrellas. No podemos olvidar esta profecía. Dios le dio una promesa a Abraham que sería, escúchame bien, padre de muchedumbre y que libara una nación. Le dio la nación a través de Jacob. Y Jacob tuvo 12 hijos. Y de esos 12 hijos, hermanos, nacieron las 12 tribus de Israel. De esas 12 tribus de Israel, de la tribu de Judá, nació ¿quién? El Hijo de Dios, Jesucristo, el Mesías. Entonces no puede ser la Virgen María, tampoco puede ser la iglesia. Dice, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Aquí los católicos dicen, ven, es cabal, es la Virgen María. Vámonos a Miqueas, capítulo 4, versículo 10, para que veamos que no es la Virgen María. Miqueas 4:10. Mire cómo es llamada Israel como una mujer. Duélete, dice, gime, hija de Sión. ¿Quién es la hija de Sión, hermano? Israel. Como mujer que está de parto, aquí está la profecía de lo que estamos viendo en tiempos finales. Duélete, dice Sión, gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo
y llegarás hasta Babilonia y allí serás librada. Allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Si yo sigo leyendo hacia adelante, mis queridos hermanos, me doy cuenta. Leamos el 11, lo que dice: pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti. Mire de cuándo está la profecía. Y dice: sea profanada y veamos nuestros ojos su deseo en Sión. Dejémoslo ahí. Vámonos a Isaías 54:1 para que vamos viendo otra. Hermanos, hay muchas. Isaías 54:1, lo que dice, para que vayamos entendiendo la palabra de Dios. Ahí estamos. ¿Cómo le dice a la nación de Israel? Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz levantó canción y da voces de júbilo. La que nunca estuvo de parto, ¿para quién es la promesa? Para Israel. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Leamos el versículo 2. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Délese adelante. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Versículo 4. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta. Dice, de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Versículo 5, llegamos hasta el 6. Porque tu marido es tu hacedor. ¿Quién es el hacedor de Israel? ¿Quién es el esposo de Israel? ¿Quién? Dios mismo. Y de tu redentor, el santo Israel, dice, Dios de toda la tierra será llamado. Versículo 6, ahí nos quedamos. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. No es primera vez que Israel es llamado una mujer. Hermanos, hay un montón de versículos de la Biblia, hermanos, que nos enseñan de esta verdad. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto que vamos a entender esta hermosa tarde? Hermanos, todo el capítulo 12 de Apocalipsis, hermanos, habla, ¿sabe de qué? Escúchame bien. Es una profecía, hermanos, a donde habla el odio generacional. Escúchame bien esto. El odio generacional de Satanás en contra de la nación santa de Israel. Y aquí, hermanos, es todo el contexto para que lo vayamos entendiendo a medida que vamos avanzando en la palabra de Dios. Hoy volvamos nuevamente a Apocalipsis 12. Dice la palabra de Dios: esta clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Versículo 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Escúcheme bien. Por cuestiones de tiempo no iría a Daniel 7:7, pero escúcheme bien esta verdad. Satanás, hermanos, él sabe que desde Génesis 3:15 tiene una sentencia. ¿Y cuál es la sentencia, hermano? Que Dios pondrá enemistad. ¿Entre qué? Entre la mujer y la serpiente. Dice, ella, ¿qué dice la serpiente? Ella le morderá en el carcañal y él le aplastará la cabeza, refiriéndose a ¿qué, hermano? A el hijo de la promesa. Dice a la simiente, no dice a las simientes, refiriéndose a uno que es Cristo. Eso está explicado en la palabra de Dios. Y Satanás, por años y por siglos, él ha venido haciendo su obra, hermano, especulando, pero siempre casi acertando en esa línea que yo le llamo la línea de la bendición de Dios, generacional de bendición de Dios. Hermano, a tal grado que al primero que se le promete esto, hermano, es Abraham, que es el padre de los judíos por la fe y el padre de la iglesia por la fe, a tal grado que su mujer, que era estéril.
Y vamos a ver, hermanos, ese espíritu de esterilidad que ponía Satanás en toda la genealogía de bendición, hermanos, en la casa de Israel. ¿Para qué? Para que no se cumpliese, porque Satanás sabía que de una mujer, escúcheme bien, vendría su peor enemigo, que se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señoras. Y él ha procurado por los siglos de los siglos de tener esta bendición, pero no pudo. Tuvo su oportunidad. Buscó a ese niño Jesús para matarlo cuando nació, a tal grado que usó a un rey llamado Herodes para que matara a todos los niños de 12 años, menores de 2 años, y exterminaron cientos de niños en Israel. Todo el tiempo, hermanos, y ahí cuando Jesús se bautiza, es llevado y llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado. Allí Satanás también buscó la manera de hacerle caer, pero Satanás no sabía algo. El Cristo que Dios había mandado a la tierra no podía pecar, porque era Dios mismo en persona, el Dios encarnado, y venía dispuesto como un cordero para pagar y vencer a Satanás en la cruz del Calvario. Así que lo que la misma Biblia se encarga de decirnos una verdad, es imposible que el diablo gane. El diablo nació para perder desde que se vino y fue destronado del cielo. Él nació para ser destruido y para ser avergonzado. Y también la iglesia de Cristo en las manos de Dios hemos nacido para ser, escúchame bien, hermanos, como estrellas a perpetua eternidad en el reino de los cielos. Así que usted no se amedrente por Apocalipsis. Usted siga puesto los ojos en Jesús, el actor y consumador de vuestra fe. Y nosotros sigamos adelante escuchando esta palabra, porque para nosotros es una palabra de esperanza, que no todo el tiempo Satanás gobernará en esta tierra. Y dice que tenía 7 cabezas, 10 cuernos en su cabeza, 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Traduzca estrellas del cielo por la tercera parte de los ángeles caídos que él convenció. Miren lo que dice. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Satanás ha peleado esta batalla, hermanos, pero Satanás tiene un problema bien serio, no lo sabe todo. Satanás especula. Hermano, Herodes andaba preguntando, ¿y por dónde ha nacido el niño? ¿Qué dijeron los sabios de Oriente? ¿Me entiendes? Cuando lo hallemos te vamos a avisar. ¿Y que les dijo el Espíritu de Dios? Váyanse por otro camino. No lleguen donde dije pícaro que quiere matar al niño. Porque Satanás sospechaba, hermanos, que sus días estaban contados. Satanás lo sabía. Dice la palabra de Dios. Y ella dio a luz, dice, un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Es que era sentencia, hermano. Era una sentencia. Vámonos a Isaías, capítulo 66, versículo 7, para que vayamos acuñando esta verdad. Ahí está. Mire esto para Israel. Es una palabra para Israel. Antes que estuviese, dice, de parto, dio a luz. ¿Cómo es esto? Hermano, antes que estuviese de parto, dio a luz. Miren la garantía de las promesas de Dios sobre Israel. Dice, antes que le viniesen los dolores, dio a luz a un hijo. ¿Por qué? Porque Isaías dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y su principado sobre sus hombres, y será llamado admirable, Dios fuerte, príncipe de paz. No había pasado cientos de años atrás, 1000 años atrás, ya se hablaba de ese hijo que iba a nacer. ¿Por qué? Porque para Dios, hermanos, el futuro no es nada. Él es el Dios del pasado, Él es el Dios del presente, el Dios del futuro, y en Dios todo está hecho, en Dios todo está completo, en Dios todo está terminado. Dios es increíble. Un teólogo de esos tremendos dice, Dios primero lo hizo todo y cuando terminó todo volvió hacia atrás. Así que nosotros, todo lo que está delante ya está hecho, hermano, por su palabra. Miren lo que dice aquí. Antes que estuviesen de parto, dio a luz. Antes que le viniesen los dolores, dio a luz un hijo. Veamos qué dice el 8.
¿Quién oyó cosa semejante? Porque Isaías no dijo, porque un niño le va a nacer, no. Porque ¿qué dice? Un hijo nos es nacido. O sea que Isaías ya lo miraba, hermano. Y faltaban cientos de años para que naciese. Pero Isaías lo miraba, ¿por qué? Porque Isaías no balbuceaba palabras de hombre. A él Dios, el Espíritu de Dios le hablaba y escribía la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice que los grandes hombres de Dios escribieron, indagaron, inquirieron, investigaron. ¿Para qué tiempo? ¿Para qué hora? Las cosas que ellos escribían. Ellos preguntaban si iba a pasar en su tiempo, pero ellos no sabían, hermano, porque la boca de ellos y la palabra de Dios estaba custodiada por el Espíritu Santo. Y hoy nosotros podemos ver más cerca los cumplimientos de la palabra de Dios. Isaías no vio a Cristo nacer, pero nosotros sabemos que hace 2023 años nació en un pesebre como un pobre niño pobre, pero nosotros sabemos que era el Rey de Reyes y Señor de señores, el dueño de todo, el dueño de toda cosa creada. Qué glorioso es esto. Escúcheme bien. Y ella dio a luz un hijo varón, dice, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Mire qué increíble lo que te voy a decir. Alguien me preguntaba esto, no sé, no recuerdo a quién, pero me lo preguntaban hace unos 10 días. Me dice, ¿cómo es posible que en la genealogía de Cristo, tanto la de Mateo como Lucas, hay una genealogía, hermanos, que comienza desde Adán? Esa genealogía pasa, hermanos, y viene a dar una genealogía de esas hasta María. Pero hay otra genealogía que viene a dar hasta José. Y él me hizo esa pregunta, y es una buena pregunta. Me dice, ¿por qué Dios hizo así? Si con que dijera que por María era descendiente de David, era bastante. ¿Y por qué pone que también José? Y nosotros sabemos que Jesús no pudo haber nacido por la sangre de José. Y le digo yo, tampoco por la de María, porque si agarra la de María se contamina. Se agarra la sangre. Mire, todo, escúcheme bien, hermano. Toda persona que nace lleva la genética del padre y de la mamá. Es imposible que no la lleve. Pero Cristo llevó su genealogía y su descendencia de sangre de David, desde Adán hasta María, la madre de Jesús, y hasta José. Y le digo al hermano yo, mire, es increíble. Él tenía que llevar su genética porque él tenía una promesa en la carne y en la sangre de David. Y tenía una promesa también en Abraham. Tenía una promesa también soltada a Jacob. Y tenía que cumplirse, hermano. Y usted mira, ¿por qué? Porque Dios todo el tiempo, para que viniese su hijo, mostró gracia en los hombres. Y mira, ¿qué es María? María simplemente, hermano, fue un instrumento, tanto como José, escúchame bien, para cuidar al niño y para cuidar a María. Fue un instrumento como ¿quién? Como Raak la ramera. Así es sencillo. Porque esas mujeres, escúcheme bien, ahí se metieron en la genealogía de todos, hermanos, personajes que quizás nos avergonzaríamos. Todo el mundo dice, ay, bienaventurada María. Pero bienaventurado todas esas mujeres y hombres que cruzaron esas genealogías, hermanos, y a través de ese linaje de sangre, aunque Cristo no vino por su sangre, sino que vino por la acción del Espíritu Santo, hermanos, es lo mismo. Solo mirémonos aquí. ¿Qué dijo Pablo? Véanse ustedes. ¿Ya se dieron cuenta que no hay muchos nobles entre ustedes? Sino que lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es, escogió Dios para avergonzar a lo que es. Hermanos, si Dios nos hubiera salvado por mérito, estaríamos enterrados y ni hubiésemos nacido, estuviésemos sembrados en el seno del infierno. Pero ¿sabe qué? Dios, diga conmigo, Dios es bueno. Dios es maravilloso, hermano. Dios es maravilloso. Dice la palabra de Dios. Escúcheme bien. Y mire lo que sigue diciendo. Versículo, estamos. Volvamos a Apocalipsis nuevamente. Versículo 6. Y mire lo que pasa. Y la mujer huyó al desierto
donde tiene lugar preparado por Dios, dice, para que allí la sustenten por 1260 días. Miren lo que pasa. Ahí vamos a ir viendo, hermanos, esta verdad. Mire, desde este versículo 6 en adelante, hermanos, vamos viendo realmente lo que está pasando. ¿Y qué es lo que está pasando? Escúcheme bien. Israel hace el pacto, un pacto equivocado. Pero hay una realidad. La real realidad, mis queridos hermanos, es esta. Mire, el apóstol Pablo en el libro de Romanos nos explica que Dios va a salvar un remanente de la nación judía. ¿Cuál es el problema? Según Daniel, dentro del templo, que supuestamente para los judíos, por supuesto, el Israel apóstata, el que no creyó en Cristo, sino que creyó en la mentira del anticristo, se da cuenta de una verdad. Se da cuenta, hermanos, que el que han sentado en el lugar del templo que ellos van a hacer es nada menos que Satanás, el hijo predilecto de Satanás. Y ahí ellos se dan cuenta, hermanos, que tienen un serio problema. Y entonces, hermanos, ¿qué es lo que pasa? Aquí vamos a ver en estos versículos que faltan hacia adelante, hermanos, una realidad. Y la realidad que vamos a ver, hermanos, que Satanás seguirá mostrando el mismo odio que siente por los judíos. El mismo odio que siente por los judíos. Y ese odio es manifiesto desde el versículo 6. Entonces ahí vamos a ver una claridad. La claridad que vamos a ver, hermanos, que hay y habrá siempre un remanente de la nación de Israel, escúcheme bien, que va a ser salva y va a creer en Cristo. ¿Por la predicación de quién? Primero, los 144,000 sellados estarán predicando en todo el mundo. Me imagino que hay otros predicando. Los 2 testigos que vimos predicar también, hermanos, en Jerusalén, dice la Biblia que muchas de esa gente se convirtieron. Pero cuando los judíos se dan cuenta, la mayoría, mis queridos hermanos, salen huyendo. Y por eso dice aquí esta profecía: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que ahí sustenten por 1260 días, que son 3 años y medio. Mire, aquí vemos una realidad clara en este momento, últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Dios respeta su pacto con Abraham y Dios respeta su pacto con Jacob. Quiero explicarle algo para que usted no se vaya a confundir. Mire, aunque Pablo dice que los judíos serán salvos, pero Pablo se refiere, escúcheme bien, a los judíos que han creído como creyó Abraham. ¿Por qué? Porque el mismo Pablo nos enseña, hermanos, en el libro de Romanos, nos enseña esta verdad. Dice, no todo aquel que es descendiente de Abraham es judío, sino el que cree y ha creído como creyó en Dios Abraham. A veces, ¿por qué? Porque la salvación no es hereditaria, nunca vendrá por herencia, sino que vendrá por gracia y por misericordia de Dios. Y es por eso que nosotros vemos a Dios escoger en su soberanía 144,000 predicadores para que vayan por todas las naciones, para que miles de personas en medio de la tribulación y la gran tribulación sean convertidas, escúcheme bien, por el gran, increíble suceso que están ocurriendo en todo el mundo. Y allí miramos la verdad. Los 2 testigos predicando la palabra de Dios. ¿De qué testificaba? De que Cristo es verdadero. Que la palabra de Dios es verdad. Estas personas, hermanos, también, aunque fueron asesinados, pero Dios lo vimos en el capítulo pasado, que Dios les dio vida y fueron llamados a los cielos. Entonces encontramos esa verdad. Versículo 7. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Escúcheme esto. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Miren lo que está ocurriendo. Miren cómo vamos a ir con estos cronogramas, hermanos, en Apocalipsis, que nos van a ir dando entendimiento. Miren lo que ocurre. Ya los 2 testigos fueron llevados al cielo.
Satanás se prepara, hermanos, para la última batalla, y la última batalla él la quiere pelear con su eterno enemigo. ¿Y quién es su eterno enemigo? Israel. No olvide que la iglesia, hermanos, nació hasta que Cristo vino. Pero la nación de Israel fue una nación que fue llamada, ¿sabe qué? Para ser la nación sacerdotal donde toda la tierra pudiera ser. Hay un tabernáculo en Israel donde Jehová es visitado. Escúcheme bien, para que entendamos. Miren lo que dice. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Aquí habla, hermanos, de una guerra encarnizada. Vaya, la pregunta que nos podemos hacer esta noche: ¿en qué cielo? Es una buena pregunta. Porque la Biblia habla, hermanos, del primer cielo en la atmósfera de la tierra. O sea, el lugar donde nosotros vivimos. El segundo cielo, hermanos, donde están las estrellas. El tercer cielo, dice la Biblia, es el trono de Jehová, el trono donde está Dios. Pero aquí realmente se refiere al cielo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña a nosotros, en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, nos enseña una verdad. Dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra principados, contra huestes celestiales que gobiernan ¿a dónde? En las regiones celestes. ¿Dónde es eso, hermano? De la atmósfera para abajo. Entonces Satanás, su campo de batalla, su lugar, su campamento especial de guerra y de lucha son los aires. Ahí se mueven los principados, se mueven las potestades, se mueve todo asunto de demonios de alto rango y de bajo rango, las potestades. Y escúcheme bien, y usted mira por qué. Porque ellos, hermanos, tienen enemigos, y los enemigos de ellos son los ángeles de Dios. Y cada vez que miramos, como en Daniel, escúcheme bien, pelear al arcángel Miguel con las huestes demoníacas, hermanos, y pelear la batalla con Satanás, escúcheme bien, ¿a dónde están peleando? En la atmósfera, abajo para acá abajo. No es fuera de la tierra, es en la atmósfera terrestre, que es el primer cielo. A tal grado, hermanos, que ellos intersectan las oraciones de los santos. Ellos, hermanos, están, escúcheme bien, mirando a los escogidos de Dios en la tierra, y están pendientes cuando miran un ángel que baja a la tierra. Y usted me dirá, ¿aquí acaso bajan ángeles del tercer cielo a la tierra a cada momento? ¿Qué dijo Jacob? No sabía que este lugar era territorio santo. Ángeles subían y ángeles bajaban. Hermanos, los ángeles que la Biblia habla, escúcheme bien, están totalmente en una situación de alerta máxima. Ellos conocen a los demonios, conocen a los ángeles. ¿Acaso qué dice la palabra? El ángel de Jehová acampa alrededor de ¿quiénes? De los que le temen. Esos no son demonios, son ángeles. Escúcheme bien. Y dice: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón contra los ángeles. Versículo 8. Pero mire lo que dice: pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Aquí tengo un comentario que usted tiene que saberlo. Mire, hermano, Dios está a punto ya, estamos en los últimos, hermanos, 3 años y medio de la gran tribulación. No olvide que al pasar exactamente los 7 años, la iglesia y el Mesías viene a la tierra. ¿Viene a la tierra con qué? Con la iglesia y sus santos. Los que estuvimos viendo, ya les expliqué que todo aquello no tiene nada que ver con la iglesia ya ha sido levantada en la tribulación, antes de la tribulación, de la gran tribulación. Escúcheme bien esto. Dice, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿Cuál es el problema? Hermano, por los siglos de los siglos, Satanás ha tenido su cuartel general en la atmósfera de la tierra. Ellos no lo saben todo, pero están pendientes de todo. Escúcheme bien, pero aquí por primera vez, hermanos, el Apocalipsis 12:8 dice que ya no más. Como el tiempo dijo, ya no más el tiempo, viene la eternidad. Y ahora Dios dice, lo primero que háganme, mándenme rápidamente un batallón de ángeles a la atmósfera. No quiero ningún demonio volando. Miren qué asunto estamos aprendiendo en Apocalipsis. Todos para abajo. ¿Y qué dice la Biblia? Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿Qué significa? Que buscaron esconderse. Pero era tanta la muchedumbre de ángeles, hermanos, y combatientes del cielo, que fueron destronados y enviados a ¿cómo? A estar aquí
Y usted mira qué bendición, pero espere para la gente. Versículo 9. Es increíble lo que estamos leyendo, hermano. Versículo 9. Y mire, y fue lanzado fuera el gran dragón. ¿Fuera dónde, hermanos? Del lugar donde él tenía su cuartel general para luchar contra los escogidos de Dios y con los ángeles del cielo. Estaba posicionado. ¿Se acuerdan lo que dice Daniel? Cuando Daniel le dice la oración, no le dice, desde el momento que oraste, Dios te contestó. ¿Pero qué? ¿El príncipe de qué? De Babilonia, que es el diablo, me entretuvo en el camino y peleé con él. Pero el arcángel Miguel peleó contra él y pude venir a la tierra y hoy traigo la respuesta de Dios. La Biblia es específica. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, y Satanás, o sea, es lo mismo, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Mire qué entendimiento vamos a llevar esta tarde, hermano. O sea que ya, según este versículo de la Biblia, Satanás ya no más, de ahí para adelante, no podrá. La pregunta es ¿por qué? Porque Satanás está a pocos capítulos. En el capítulo 20, hermanos, escúchame bien, Satanás es amarrado por 1000 años. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? ¿Por qué? Ahí termina, ¿por qué no es el tercer cielo donde estaba Satanás? Porque ahí no puede estar Satanás. Ahí es el trono de Dios. Satanás puede subir arriba, hermanos, solo por una causa, que Dios lo manda a llamar, porque también le hace los mandados, ya se los prediqué. Eso está en Job capítulo 1, pero eso es otro asunto. El cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Vamos al versículo 10 para que avancemos. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido, como que dice, otro gobierno. ¿Quién gobernaba los aires, hermano? Satanás y sus demonios. Dice: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Escúcheme bien lo que está hablando en la voz de los cielos. ¿Qué está diciendo? Están acorralando al enemigo de las almas de los escogidos de Dios y los están mandando para abajo. ¿Por qué? Porque ahí es el lugar donde ellos van a estar ahora. Ya no van a volar en los aires. Escúcheme esto. Y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera. ¿De quién? Del cuartel donde él pasaba, ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. ¿A quién acusó? ¿A quién acusó? Satanás, a Job. Acusa a todos los hermanos. Mire, ¿sabe cómo acusa a Dios? Dice: Dios, ya sabes que esa mujer, Sonia Benítez, se la lleva de creyente. Mira lo que hizo ayer. Vieras esto y lo otro. Mira aquí, vieras allá. Y le pone el gran tamal. ¿Me entendés? Mírala. Y vos decís que es tu hija. ¿Y qué dice? ¿Y qué hace Sonia Miriam Benítez todas las mañanas, tipo 3 de la mañana, pidiendo perdón por su familia, por sus pecados? ¿Y qué dice la Biblia? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Está entendiendo la palabra? Qué bueno. Escúcheme bien. Dice: ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Hermano, qué increíble lo que estamos leyendo. Versículo 11, por favor. Y ellos le han vencido. ¿Quiénes le han vencido, hermano? Los que el Satanás acusaba de arriba. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Hermano, no es por buena gente que vencemos en este mundo, sino que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dice: y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Y cuál es el testimonio cristiano? No, hermano, yo soy salvo por gracia y por la fe en Cristo Jesús. No algo propio, sino que es un regalo de Dios para los que en Él creen. Y miren, no solo eso, hermano. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Pero tampoco dice la Biblia que es simplemente un decir. Y de la palabra el testimonio de ellos. No, que no solamente hablamos la palabra, creemos en la palabra y confiamos en la palabra. Y no solamente eso. Y menospreciaron sus vidas. ¿Hasta qué? Hasta la muerte. ¿Qué dice Pablo? Pues ya no vivo yo,
mas Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne, lo vivo para agradar a aquel que nos llamó. Hermano, qué hermoso es el Evangelio. Versículo 12. Por lo cual dice: alegraos cielos y los que moráis en ellos. Y aquí viene el problema, hermanos, de la gran tribulación. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Mire, él se da cuenta, sabe que lo están acorralando, sabe que es un reo, sabe que es alguien que ya le van a poner las cadenas, sabe que es alguien que ya no puede vencer, ya siente la presión que está pasando arriba. Él sabe que fue condenado desde que pecó, él sabe que fue preparado un lugar para él que se llama el infierno y el lago de fuego. Y dice: ay de los moradores de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Hermano, también nosotros tenemos poco tiempo en esta tierra, porque hay un día que volamos en los aires al encuentro de nuestro Dios. Escúcheme bien. Versículo 13, avanzamos rápidamente. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, es que no es lo mismo andar volando como águila que arrastrarse como garrobo. Dice: persiguió a la mujer. Vaya, ¿quién es la mujer, hermano? Israel. ¿Qué dijo Satanás? Ya sé quiénes son los que han creído en medio de la gran tribulación. Muchos judíos han sido salvos. Muchos judíos han creído. ¿Y sabe qué lo hace? Y persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Quién fue esa mujer, hermano? De las extrañas de la casa de Israel y de la casa de Abraham y de la casa de Jacob y de la casa de David. Uy, hermano, qué glorioso es esto. Versículo 14, estamos terminando. Y se le dieron a la mujer, dice, las dos alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo. Aquí está hablando, hermanos, una verdad. Juan en el Apocalipsis dice: y se le dieron a la mujer las dos águilas de la gran águila. Mire, quiero explicarles algo. Todo el tiempo, hermanos, Dios va a guardar y va a cuidar sus escogidos. Hay tanto que predicar sobre este tema, hermanos, pero por supuesto vamos prédica por capítulo. Y mire que dice aquí, hermano, que providencialmente, hermanos, en la huida a esta mujer se le dan, dice, las dos alas de la gran águila. O sea que Dios, en su bendita soberanía, utiliza instrumentos de gloria para que el Israel escogido en la gran tribulación, hermano, el Israel que ama a Dios, porque no son todos, puede escapar de Satanás para ser destruido. Escúcheme bien. Dice: para que volase delante de la serpiente al desierto. ¿Qué significó eso, hermano? Que Satanás se le hacía agua a la boca. El dragón, a la serpiente antigua, se le hacía agua a la boca cuando miraba a un pequeño remanente salvo de Israel en la gran tribulación. Hermanos, escapar de la muerte, escapar del asesinato, escapar de los juicios de Dios en la tierra y ver que Dios lo libra. Y él dice: delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y en la mitad de un tiempo. Yo aquí tengo un pequeño comentario, hermanos, que necesito que lo entendamos un poquito. Mire, increíblemente no conozco un libro más sorprendente que la palabra de Dios y la Biblia. Estaba oyendo a un teólogo decir algo que me encantó. Dice que el único lugar donde el anticristo no pudo ganar ninguna batalla, hablando del mismo diablo, fue el territorio de Edom. Miren lo que te voy a explicar esta tarde. Edom, hermanos, es un descendiente de Saúl, hermano de Jacob, que vendió la primogenitura. Para él era la promesa, pero la tuvo en poco y se le fue arrebatada por Jacob.
Y Jacob tomó la promesa y Jacob se convirtió en el padre de la mujer, que habla Apocalipsis capítulo 12. Hermanos, cuando uno ve los juicios de Edom en los libros de los reyes y vemos los profetas hablando de Edom, dice: Edom, tú que te jactas en la tierra y que dices estoy en las montañas impenetrables, nadie puede entrar donde yo estoy en las alturas, nadie puede tocarme. Humanamente tenía razón, nadie los pudo tocar, ni el mismo diablo. Pero Dios le dio una profecía a Edom y le dijo: aunque te remontares en el águila y te pusieras en las estrellas tu nido, de allá te derribo. ¿Y qué hizo Dios? Utilizó a la Babilonia, hermanos, y a los enemigos del pueblo de Israel, y mandó a sacar como garrobos de las montañas a los edomitas, hermanos, y los destruyeron para siempre. Dice este teólogo que el único lugar donde Satanás no ha tenido una batalla ganada es en Edom, de un descendiente, de uno que pudo haber sido el sucesor de Jacob. Mire cómo es Dios en su misericordia. Y dice, hermanos, el comentarista, que ¿qué es lo que hace Dios? Hermanos, ese desierto donde vivía Edom lleva a quienes, hermanos, a los escogidos por Dios, judíos creyentes, los lleva y los protege ahí por 3 años y medio. La provisión de Dios no faltó en las montañas y el diablo no tuvo alcance en ningún momento sobre la promesa de la casa de Jacob. Hermano, hay cosas que son increíbles, hay cosas que son poderosísimas. Versículo 15, estoy terminando. Y un acto de desesperación. Mire qué increíble, hermano, es la provisión de Dios, hermano. Los últimos milagros de Dios para Israel, los últimos milagros de Dios librando a su nación amada. Aún es Israel, hermanos, en los libros de la Biblia, hermano, Zacarías es puesto como una prostituta, la nación de Israel, y es puesta como a Oliva y a Oliva, dos mujeres adolescentes que se prostituyeron. Aunque Israel fue visto de varias maneras, pero de ahí, de en medio del lodo, como tú y yo fuimos sacados de en medio del lodo, ahí halló Dios hijos de gracia, hijos de gloria, hijos que merecen su gracia. ¿Por qué? Porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Y la serpiente arrojó de su boca, dice, tras la mujer, agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Mire, hermano, cómo es el poder demoníaco. Cuando él ve que no está al alcance de ellos, dice que Satanás, hermano, detrás del remanente de Israel. Y usted mira, hermano, qué tanto odio por Israel, qué tanto odio por la iglesia. Es que no hay cosa que provoque más celo al diablo, hermano, que él estuvo cerca del Padre, de Jehová de los ejércitos, allá arriba en el gran trono, y por su maldito orgullo lo perdió todo. Y aunque ha vivido por los siglos de los siglos, en Apocalipsis se le llega su día, y él sabe para dónde van estos pobrecitos judíos que han sido salvos por la gracia y la misericordia de Dios. Y no solamente eso, sabe para dónde va usted a través de la gracia y la misericordia de Dios. Hermano, no se me quede por nada, no se embelece en nada, hermano, no confíe de nadie, ni de usted mismo confíe, hermano. Usted siempre puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en Jesús, hermano. Esta garantía no vence mañana, esta garantía no está en nuestra fuerza. Si Dios nos hubiese salvado por obra, estuviésemos muertos. Él nos salvó por su gracia, hermano, por su misericordia. Dice, y la serpiente arrojó de su boca la última arma, dice, tras la mujer, agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Versículo 16. Mire lo que dice. Pero la tierra, ¿de quién es la tierra, hermano? La tierra está llena de juicio, está llena de todo, pero no deja de ser el tabernáculo de Dios. Dice, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Mire qué increíble la profecía que estamos viendo. Satanás como último recurso, no la puedo alcanzar yo, pero le mando un río para que los arrastre y los ahogue.
Y que dice que la tierra ayudó. Aquí dice que es la tierra, pero usted ya sabe quién es que abre la tierra para que se tragara a los hijos de Coré, pero también que para que tragase toda maldición y toda desgracia y todo deseo del diablo, pues también en usted y en mí, dice la Biblia, hermano, que nosotros estamos cubiertos en la roca inconmovible que es Cristo. Israel fue puesto en la peña de Edom. Nosotros hemos sido puestos en la roca que es Cristo, y el que está en mis manos, dijo, nadie lo arrebatará. Versículo 17, con esto termino. Entonces, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Dónde está Satanás hoy, hermano? En la tierra. ¿Dónde estaba queriendo matar al remanente de la nación de Israel? Yo quiero hacerle una pausa, hermano, porque usted entienda un poquito estos asuntos, porque a veces no es dado predicar estos temas, pero hoy estamos con todo en Apocalipsis. Mire, para que usted entienda, hermanos, en estos últimos tiempos Dios, vamos a ir viendo ya los capítulos, hermanos, todo acercándose aceleradamente, y hay una cosa que usted debe saberlo y debe entenderlo, y se lo voy a explicar porque lo tengo en mente. Mire, no toda la gente que queda sobreviviendo después de esta gran tribulación cree en Dios. O sea que hay multitud de gente que queda ahí atrapada en medio de los juicios de Dios, en medio de la acechanza del diablo, que ni creyó en Dios, y ahí se queda. Usted mira, ¿por qué? Porque Dios, es cierto, va a montar su imperio en la tierra, va a tomar control de todo, va a estar el diablo, hermano, pero ahí en medio de la gente que queda en la tierra, queda gente viva que todavía no cree en Dios. Y aún así, de esa gente sobreviviente, de esa poca gente que sobrevive, que puedan ser el 20 o 25% de la raza humana, entran al milenio. Y usted va a ver en el milenio, cuando leamos el milenio, hermano, que ahí todavía hay pecado. Y usted mira a dónde se implementa completamente todo. Cuando Dios agarra al diablo, a todos, hermanos, escúcheme bien, suelta al diablo de los 1000 años que lo ata, para que usted tenga una idea. Cuando lo desata por 1000 años, ¿sabe para dónde corre el diablo? A buscar en el milenio de aquellos que no han recibido a Cristo todavía, de aquella gente que todavía, hermanos, tienen soberbia en su corazón. ¿Para qué? Para unírseles a ellos y pelear la última batalla con el Cordero. Pero la Biblia dice que Dios los mata con la espada de su boca y se los acaba. De ahí en adelante, después del milenio, Dios restablece a todo, exactamente todo. Ahí muere el último inconverso. Aún en el milenio habrá gente en pecado. Hermanos, ¿para qué? Porque hay gente que dice, es que yo no soy creyente, hermanos, porque el ambiente no me ayuda. Esta gente, Dios gobernando en Jerusalén, todo paz, hermanos, 1000 años de prosperidad. La tierra vuelve, escúcheme bien, a ponerse bonita, hermanos. Dice que los niños juegan con las serpientes, el león ya no come gente, sino que come hierba, hermanos, y aún ahí tienen bronca contra Dios. ¿Por qué? Porque realmente no es el ambiente que a uno lo hace contrario a Dios, sino su propia sinvergüenzada. Y Dios les demuestra a la humanidad que pueden tener a Dios de rey, y ellos no lo van a amar. ¿Por qué? Porque su corazón es malo. Escúcheme esto. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahí está el asunto de lo que le explico. ¿A quiénes le va a hacer guerra? A los 144,000 que todavía no han sido asesinados, porque están guardados por Dios hasta que cumplan, hermanos, todo el propósito que Dios quiere. Pero ahí mucha gente le van a decir, ¿y vos qué? Nada, no, yo no, yo contigo, bestia, yo con usted, señor anticristo. Pues no hay problema, nos vemos más adelante, nos vemos más para adelante. Ya lo tiene ganado. Pero mire, hermano, dice, y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué no dice que pertenecen a tal iglesia? No, dice que tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Y cuál es el testimonio de Jesucristo? La palabra de Dios. Hermano, qué penoso que los cristianos de este tiempo no nos guste este libro. Nos pega sueño, nos revienta. Un solo no nos pega sueño. ¿Qué dice la Biblia? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Cómo queremos hablar de Cristo
si no le conocemos? ¿Y cómo le conocemos si no escudriñamos su palabra?